La voz del abogado don Manuel sonaba como un eco apagado contra las paredes de aquel despacho caro, pero yo ya no lo escuchaba. Yo solo miraba la sonrisa insolente en el rostro de mi hijo Carlos y de mi nuera Laura, sentados frente a mí, una sonrisa que ni siquiera se molestaban en disimular. Se estaba leyendo mi testamento, se estaba repartiendo mi dinero y ellos, sin que yo siquiera hubiera muerto, celebraban delante de mi cara el triunfo de quedarse con mi herencia. En ese momento creyeron que yo era la que sentía vergüenza, pero no sabían quién sería al final del día, quién realmente la viviría. No sabían cómo esas carcajadas se les iban a congelar en la cara. Cuando mi difunto marido Javier y yo fuimos levantando esta fortuna, rascando con las uñas, solo teníamos un sueño, que aunque nosotros no lo viéramos, nuestros hijos y nuestros nietos vivieran tranquilos, que no dependieran de nadie, que ese apellido se mantuviera con respeto. Él no era solo mi marido, era mi compañero de camino, y construimos esta familia con amor, y sobre todo con esa confianza inquebrantable que nos teníamos. Y sin embargo, yo no sabía que en realidad caminaba sola sobre ese hilo tan fino, llamado confianza. El día que enterré a mi marido, sentí que también enterraba a mi hijo Carlos con él, porque el hombre que empezó a venir a mi casa después de ese día, el que me llamaba mamá, no era el hijo que yo conocía, era ya un extraño que se movía al ritmo de las palabras venenosas que su esposa Laura le susurraba al oído. Un hombre que olvidó los sacrificios de su madre y que empezó a verla solo como una fuente de dinero. Mi nuera Laura, con esa sonrisa falsa y esa lengua tan dulce, ya había empezado a tejer sus telarañas sobre todo lo que había quedado de mi marido, como una araña paciente sobre su presa. Que yo empezara a sentirme una invitada en mi propia casa, incluso una carga no deseada, ocurrió tan lentamente que al principio me avergoncé de mí misma. Llegué al punto de pedirle permiso a mi nuera para poder ver a mis propios nietos. Dejé de llevar la cuenta del dinero que les daba y fingí no oír esos susurros en los que planeaban cómo sacarme todavía más. Cuanto más callaba yo, cuanto más cedía, más tomaban mi silencio por estupidez, por una especie de demencia de vieja. Y entonces llegó ese día, cuando mi nuera Laura, con esa expresión que parecía tan sincera, me dijo que yo también estaba ya cansada y que no tenía por qué preocuparme por tantos asuntos de propiedades, que lo mejor sería poner todo en orden y cederles a ellos todos los poderes. Vi en los ojos de mi hijo Carlos ese brillo extraño. Ellos no lo llamaban testamento, lo llamaban gestión del patrimonio, pero yo solo entendí una cosa. Estaban dando el primer paso para deshacerse de mí. Aquel día, en ese despacho de lujo, cuando firmé con mi mano temblorosa esos papeles brillantes que pusieron delante de mí, preferí creer en la voz falsamente profesional del abogado, don Manuel, que me decía: «Esto es solo una formalidad, doña Elena, estamos facilitando sus asuntos». Porque el hombre sentado frente a mí era mi hijo, mi sangre, por el que había entregado toda una vida, y en ese momento yo no quería aceptar que se hubiera vuelto tan cruel como para despreciar el esfuerzo de su madre y verla como un estorbo en su propia casa. Antes de que se secara la tinta de aquella firma, las máscaras de cortesía tejidas con falsa amabilidad empezaron a caérseles una por una. Primero vendieron mi coche, al que ellos llamaban cosa de vieja, y con mi dinero se compraron uno de los más lujosos. Y luego sentí cómo derrochaban el dinero por el que yo me había preocupado años enteros diciendo: «La empresa tiene deudas», en destinos de vacaciones cuyo nombre ni siquiera había oído jamás. Lo que más me dolía no era que despilfarrara de ese dinero. Lo que realmente me rompía el alma era dejar de oír la voz de mis nietos. Cada vez que le decía a Laura: «Quiero ver a los niños», me despachaba con excusas absurdas como: «Tienen muchísimo trabajo en el colegio», se grita, «no tienen tiempo».
O mejor no vamos por su salud, ¿no ve que en invierno les podemos llevar algún virus? Y mi hijo Carlos, mi niño de mis ojos, se volvió completamente ciego y sordo al grito y a la soledad de su madre. Fue entonces cuando me quedé sola entre esas 4 paredes, cuando dentro de mí no se plantó una semilla de duda, sino un árbol entero de sospechas. Porque el día que el guardia de seguridad de la empresa que mi marido me dejó en tus manos después de mí, me negó la entrada a la puerta de la compañía que yo misma había ayudado a fundar, diciendo: «Tenemos órdenes directas del señor Carlos. Sin cita previa no puede entrar, señora Elena». Entendí que aquello ya no era una simple gestión de la vejez, sino un robo organizado y despiadado. Salir de la puerta de aquella empresa, sintiendo en la espalda la mirada compasiva, casi condescendiente, de ese vigilante tan joven, fue como llevar clavada una daga. Ni siquiera recuerdo cómo me llevaron las piernas de vuelta a aquella casa enorme. Era como si me hubieran arrojado fuera de mi propia vida y de mi propio esfuerzo, como si ya no tuviera nombre, como si no fuera más que una anciana indefensa, abandonada a la misericordia de sus hijos, y esa vergüenza pesaba sobre mis hombros más que la muerte de mi marido. Ese día mi casa, esas paredes que hasta entonces habían sido mi refugio, se me vinieron encima como si se burlaran de mí. Miré la foto sonriente de mi difunto Javier en la pared y dije: «Javier, ese mi campeón, mi heredero, al que tú querías sacar pecho llamando hijo, ha hecho que echen a su propia madre de la puerta de su imperio como si fuera una mendiga». Y al poner en voz alta por primera vez esa verdad tan cruel, me derrumbé allí mismo. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en aquel sillón, ni cuánto lloré en aquel silencio. Solo sé que cuando los primeros rayos de sol se colaron entre esas cortinas tan caras y me dieron en la cara, la pena que llevaba dentro se heló y dejó paso a una rabia fría y afilada. Porque ellos pensaban que yo era solo una vieja que llora, que se humilla ante sus hijos, una pobre demente que ya no sabe lo que hace. Pero habían olvidado algo. Cada deuda de esa empresa, cada crédito, cada contrato, lo había firmado yo junto con mi difunto marido, y esa memoria seguía intacta en mi cabeza. En ese momento entendí que esa guerra no la podría ganar con su abogado ni con sus reglas, porque ese tal don Manuel hacía tiempo que se había vendido al dinero sucio de mi hijo y de mi nuera. Yo necesitaba encontrar a alguien de cuya existencia ellos ni siquiera sospechaban. Ese viejo amigo nuestro del que mi Javier decía: «Elena, este hombre sería capaz de venderle los zapatos al mismo diablo, pero es honesto y no le tiembla el pulso». Ese abogado veterano, don Ricardo, porque solo una mente tan dura como justa podría desenredar esta red de traiciones. Buscar al abogado don Ricardo no fue ir a uno de esos despachos modernos de cristal, sino recorrer los pasillos polvorientos de una de las galerías comerciales más antiguas y olvidadas del centro de Madrid. Para librarme de esa sensación de que Laura vigilaba cada uno de mis movimientos, tuve que mentir incluso al chofer más cercano y decirle: «Es una revisión médica rutinaria, espérame aquí». Y subí aquellas escaleras estrechas caminando a escondidas en mi propia vida. Cuando don Ricardo me vio delante de él, en su rostro, marcado por el cansancio de los años, pero con la inteligencia brillándole en los ojos, apareció una breve sorpresa, porque la última vez que me había visto fue en el funeral de Javier, apenas pudiendo mantenerme en pie, una viuda rota por el dolor. Pero la mujer que ahora tenía delante no estaba allí para llorar. Estaba allí para iniciar una guerra contra sus propios hijos, y ese viejo lobo de abogado entendió mi determinación silenciosa antes de que yo pronunciara una sola palabra. Le conté todo, ese poder notarial que firmé como una ingenua, cómo me habían echado de la puerta de la empresa, las muestras de falsa ternura de mi nuera y el silencio terrible de mi hijo. Y se lo relaté sin derramar ni una lágrima, con una voz helada. Y el rostro de don Ricardo no se endureció por mi dolor, sino por la trampa descarada que veía en aquellos papeles, porque enseguida entendió cómo ese abogado tan adornado,
Don Manuel se había aprovechado de mi vejez para hacerme firmar un documento de robo con plenos poderes. Cuando don Ricardo apartó lentamente los documentos hacia un lado de la mesa y me miró, las primeras palabras que oí no fueron un consuelo, sino una declaración de guerra. Doña Elena dijo con aquella voz grave: el difunto Javier era mi amigo, pero ahora vamos a dejar la amistad a un lado. Con ese papel que firmó usted ya no es la dueña de la empresa, solo una accionista. Pero hay algo que ellos no saben. Usted también ha prestado dinero a esa empresa durante años, es su mayor acreedora y no vamos a ir a pedirles cariño de hijos. Vamos a reclamarles hasta el último céntimo de lo que le deben, con intereses. Al salir de aquel despacho polvoriento de don Ricardo y pisar el patio interior de aquel viejo edificio, sentí como si me hubieran quitado toneladas de peso de los hombros. La pena, la vergüenza y la impotencia que había cargado hasta ese momento fueron dejando su lugar a la misma determinación de acero que tuve el día en que, junto con mi difunto Javier, montamos aquel primer taller. Porque ahora sabía qué iba a hacer, por dónde iba a caminar y sobre todo, cómo iba a congelar para siempre en sus caras esas sonrisas arrogantes de mis hijos. Cuando volví a aquella casa enorme, ese lugar que yo misma había llegado a ver como mi mazmorra, las paredes ya no se me echaban encima. Al contrario, cada mueble elegido con el gusto vulgar de mi nuera Laura, cada figurita comprada con mi dinero, ya no eran para mí motivo de dolor, sino silenciosas pruebas del juicio que pensaba llevar contra ellos, porque ellos creían que esa casa era mi jaula, pero en realidad se había convertido en mi cuartel general, y ellos seguirían viviendo en medio de ese cuartel, delante de mis propios ojos. Los documentos de esos créditos que don Ricardo me había pedido no estaban, por supuesto, en los registros digitales tan limpios del edificio acristalado donde mi hijo dirigía la empresa. Estaban en la vieja caja fuerte de acero donde mi difunto Javier guardaba, a la antigua usanza, todo lo que escribía a mano. Los recibos del dinero que aporté vendiendo mis pulseras, las tierras que heredé de mi padre y que pusimos como préstamo a la empresa en los primeros años. Y la combinación de esa caja fuerte no la sabía nadie en este mundo más que yo. Cuando tuve en las manos aquellos papeles amarillentos, aquellos documentos que eran la prueba de mis sacrificios y de la ingratitud de mis hijos, oí resonar en mi cabeza las últimas palabras de don Ricardo. No deje ver nada, doña Elena. Usted sigue siendo esa madre anciana que no se entera de nada y que confía en sus hijos. Déjelos que se relajen del todo, que disfruten bien gastando su dinero, porque cuanto más alto vuela una persona, más se rompe cuando se estrella. Cuando le entregué a don Ricardo aquella carpeta, esos papeles amarillos que eran la prueba de 50 años de trabajo y de renuncia, a escondidas, en un rincón de una cafetería, amparándome en la mentira de la revisión médica, supe que no le estaba dando solo pruebas para un juicio, sino que estaba apretando el gatillo de una guerra despiadada contra mi propio hijo, porque cada cifra en aquellos cuadernos valía más que el abrigo de piel que mi nuera Laura se echaba sobre los hombros. Desde ese día, mi casa dejó de ser un hogar para convertirse en un escenario de teatro silencioso. Cada vez que Laura venía con su falsa preocupación y me decía: «Suegrita, ¿está bien? ¿Necesita algo?», yo tenía que esconder la rabia helada que llevaba dentro y colocar en mi rostro la expresión más desgraciada y necesitada que pudiera, respondiendo: «Que Dios te bendiga, hija, si no fuera por ti, ¿qué haría yo?». Y nadie puede imaginar lo pesada que era esa carga, más humillante incluso que haber sido expulsada de mi propia empresa. Mi hijo Carlos, en cambio, ni siquiera se rebajaba a ese juego de falsa ternura. Aunque nos sentáramos a la misma mesa, se comportaba como si yo no estuviera allí, ignorándome por completo con la soberbia de quien se siente dueño absoluto de la empresa. Lo que él no sabía
era que esa madre a la que consideraba inútil era la verdadera acreedora que había puesto los cimientos de aquella compañía y que muy pronto cada euro que derrochaba iba a presentársele delante en forma de un frío procedimiento de embargo. Su comodidad, la fuerza que sacaban de mi supuesta demencia senil, creció tanto que yo misma decidí llevar el papel aún más lejos y empezar a interpretar a esa anciana desmemoriada que no sabe dónde tiene nada y que vive completamente a merced de sus hijos, porque sabía que para atrapar al enemigo en su momento más débil, una tiene que parecer aún más débil, más inofensiva y más tonta que él. Y así empecé a esperar con paciencia el día en que sería yo quien soltara la última carcajada. Aquel día, cuando mi nuera Laura entró en el salón con aquel vestido de seda reluciente que gritaba por todos lados que se había pagado con mi dinero, y me alargó en la mano unas prendas viejas de su propia caridad, diciendo: «Toma, suegrita, ahora tú ya te pones estas, te quedan mejor». Tuve que morderme por dentro la mejilla para poder mantener en mi cara esa sonrisita agradecida, porque en ese momento sentí que decir «Gracias, hija, qué detalle has tenido», en lugar de tirarle aquellos harapos a la cara, era una humillación aún más grande que haber sido echada de la puerta de mi propia empresa. Mi hijo Carlos, por su parte, me contó como si estuviera presumiendo de un gran logro, que planeaba deshacerse de aquella fábrica a la que su padre miraba como a la niña de sus ojos, esa de la que mi difunto Javier decía: «Elena, este fue nuestro primer amor. Si algún día se vende esto, nosotros se acabó». Y me lo explicó con un: «Vamos a invertir en tecnología, mamá. Tú de estas cosas no entiendes». Entonces entendí que no solo se había convertido en un desagradecido, sino en un necio que pisoteaba la herencia de su propio padre, porque el terreno de aquella fábrica valía ahora más que toda la empresa junta, y él ni siquiera era consciente. Aquella noche, cuando lo llamé no desde el teléfono viejo que Laura me había dado, sino desde la línea secreta que don Ricardo me había entregado años atrás para emergencias, y le conté aquel plan descabellado de mi hijo, la voz serena pero firme de Ricardo me tranquilizó un poco. «Déjelo que se esfuerce por vender, doña Elena», me dijo, «que busque comprador, que lo tenga todo listo. Justo antes de firmar, en el momento en que más seguro esté, pondremos nuestra objeción como mayor acreedora de la empresa. Ese día sí que quiero ver la cara de ese hijo suyo, el genio de la tecnología». Estaban tan acostumbrados a mi silencio, a mi papel de mujer que no entiende, que ya ni siquiera se molestaban en bajar la voz delante de mí. Tramaban el golpe final a pocos metros de esta madre senil, diciendo: «Llamamos ya al abogado, Carlos. Solo quedan un par de firmas de mamá. Mejor arreglarlo antes de que pierda del todo la memoria». No sabían que la memoria de esa vieja, a la que tomaban por demente, era mucho más afilada que sus planes sucios y que guardaba cada detalle para una venganza todavía más implacable. Y al fin hicieron la llamada que esperaba. Allí mismo a mi lado llamaron a su cómplice, el elegante abogado don Manuel. «Don Manuel, ya conoce la situación de mi madre. La memoria la tiene muy débil. Ha llegado el momento de hacerle firmar ese último testamento que tiene usted. Venga mañana a casa y terminamos con esto de una vez». Cuando escuché eso, tuve que cerrar aún más fuerte los ojos para contener el nudo de náuseas en el estómago. Después de colgar, oí la risita que Laura no pudo reprimir y cómo le susurraba a mi hijo: «Ya está, Carlos. Por fin le quitamos oficialmente esa fábrica, esta casa, todo, de las manos a esa vieja chocha». Que descorchasen entonces aquella botella de vino francés que mi difunto Javier guardaba solo para sus invitados más especiales,
para brindar con ese veneno disfrazado de «por tu salud» y celebrar su victoria en mi propio salón delante de mí, no hizo más que confirmarme lo hondo que llegaban su soberbia y su estupidez. Cuando, borrachos del vino caro y de la fortuna que creían haber asegurado, se quedaron dormidos, me fui directamente a mi cuarto y llamé a don Ricardo. Con un hilo de voz frío le dije: «Mañana vienen, don Ricardo. Han llamado a ese abogado falso, a Manuel. Quieren que firme ese último testamento». Entonces oí al otro lado la voz grave, casi divertida, de Ricardo. «Déjelos que vengan, doña Elena», dijo. «Firme ese papel. Creerán que no sabe ni lo que está firmando. Pero esa firma no será su trampa, será nuestra prueba más fuerte para destruir la mentira de su supuesta demencia». Esa noche no pegué ojo, porque estuve imaginando una y otra vez lo que iba a pasar al día siguiente en el despacho del abogado. Las sonrisas burlonas que me lanzarían cuando leyeran mi testamento. Ellos pensaban que la última firma que iban a arrancar de mi mano temblorosa iba a ser el clavo final en el ataúd de mi patrimonio. Lo que no sabían era que esa firma, en manos de don Ricardo, iba a encender la mecha de un explosivo capaz de hacer saltar por los aires todo su reino de suciedad. Aquel día, cuando en mi salón, en esa habitación donde junto a mi difunto Javier había recibido a tantos amigos y donde cada rincón olía a sudor y esfuerzo, entró aquel abogado tan adornado, don Manuel. El aire estaba tan cargado de codicia que casi se podía tocar con las manos, mientras mi nuera Laura lo recibía con la más falsa de sus sonrisas de bienvenido. Mi hijo Carlos, instalado en el sillón de su padre con el orgullo de quien cree haber logrado una gran victoria, estaba listo para pisotear la última pizca de dignidad que me quedaba, diciéndome con esa voz insolente: «Mamá, don Manuel ha venido por ti. Vamos a arreglar por fin este asunto». Cuando don Manuel puso delante de mí esos papeles gruesos y brillantes, empezó a hablar no mirándome a mí, sino directamente a Carlos. «Don Carlos, voy a resumir el contenido del testamento en un lenguaje que su madre, doña Elena, puede entender. Ya sabe, por su estado de memoria, dando por hecho que yo no me enteraba de nada, que la única tonta en aquella habitación era yo». Y en el momento en que ese abogado repugnante dijo: «Toda la gestión del patrimonio queda transferida a su hijo, don Carlos, hasta que las facultades mentales de doña Elena vuelvan a estar plenamente en su sitio», vi la sonrisa burlona, la sonrisa de triunfo en las caras de mi hijo y de mi nuera, esa sonrisa que decía claramente: «Por fin lo hemos conseguido, le hemos quitado todo a esta vieja chocha». Reprimí la rabia helada que llevaba dentro y recordé la voz de don Ricardo diciéndome: «Actúe, doña Elena, deje que la tengan por tonta». Y me puse mi aspecto más tembloroso, más desvalido. Cuando tomé la pluma en la mano, la dejé caer 2 veces adrede sobre la mesa y permití que Laura, con esa paciencia falsa de «No te canses, suegrita, yo te ayudo», guiara mi mano con sus dedos venenosos. Dejé que esos dedos asquerosos se posaran sobre los míos porque sabía que el papel que estaba firmando no era mi sentencia de muerte, sino la de ellos. Después de esa firma, el aire pesado de la sala se cortó como con un cuchillo y fue sustituido por una repugnante sensación de alivio. Mientras don Manuel recogía sus cosas y guardaba su elegante maletín, Laura y Carlos se cruzaron esa última mirada de complicidad, disfrutando de mi supuesto estado de derrotada y acabada. Ellos creyeron que aquel día me habían arrancado la firma que necesitaban para su testamento, pero yo, con esa mano temblorosa,
había firmado en realidad el primer cartucho de dinamita contra su reino de arrogancia, el primer golpe contra la trampa de facultades mentales mermadas, y ya no veía la hora de comprobar quién iba a sentir la vergüenza al final de todo. Cuando oí alejarse por el pasillo el taconeo de los zapatos caros de ese abogado cómplice y la puerta se cerró con un golpe sordo tras él, vi como mi nuera Laura dejaba a un lado toda esa cortesía fingida y se lanzaba al cuello de mi hijo abrazándolo como diciendo: «Por fin nos hemos librado de la vieja». Grabé aquella imagen en el rincón más oscuro de mi memoria, porque ese abrazo no era el de un hijo a su madre, sino el grito de victoria de un buitre posado sobre un cadáver. Mi hijo Carlos, antes de que se secara la tinta de aquel supuesto testamento que había traído el abogado, se dejó caer en el sillón de cuero que su padre no permitía que nadie más usara, y estirando con desparpajo las piernas sobre la mesita de nogal de Javier, llamó al comprador de la fábrica para decirle: «Listo, ya tengo la firma de mi madre, el asunto está cerrado, mañana vienes y recoges las escrituras». En ese momento entendí que mi hijo no solo había sacrificado su conciencia a la ambición, sino también su cabeza, porque no tenía ni idea de que aquella firma era la carta más fuerte que don Ricardo tenía en la mano para frenar esa venta. Mi nuera Laura, por su parte, había dejado por completo el papel de suegrita querida y miraba mi cuerpo senil sentado en el sillón como si fuera un mueble más, un estorbo. Se atrevió incluso a mirar la foto enramada que Javier había hecho con sus manos, una de las memorias más hermosas de mi juventud, y decir: «¡Ay, Carlos, qué casa tan lúgubre! En cuanto podamos, tiramos todos estos trastos viejos y llenos de polvo y compramos algo moderno». No sabía que lo único que iba a la basura, lo único realmente gastado, iba a ser su falsa corona de reina de este pequeño reino. Mientras sus carcajadas de borrachos de victoria resonaban en el salón, yo seguí interpretando mi papel de agotada y vencida, y me retiré despacio a mi habitación. En cuanto cerré la puerta, envié a don Ricardo ese mensaje de una sola palabra, esa clave: firmé, porque los dados ya estaban echados. La partida había comenzado y no me quedaba más que esperar el último acto, ese momento de vergüenza absoluta del que hablaba don Ricardo, cuando me dijo: «El día que intente vender esa fábrica, el día que se agarre a esa firma, será el día en que se habrá puesto él mismo la soga al cuello, doña Elena». La mañana siguiente a la noche de aquella firma, en mi casa no se respiraba un aire de fiesta, sino el ruido grasiento del último gentío saqueador en una casa de duelo. Antes de que yo terminara el desayuno, mi nuera Laura pisaba las alfombras tejidas a mano que yo había escogido con mi difunto Javier, murmurando: «Esto ya está pasado de moda», mientras mi hijo Carlos no se ponía el traje sobrio que tanto respetaba a su padre, sino ese conjunto brillante y hortera que había comprado con mi dinero, preparándose con la pose de un general victorioso para dar la última firma. Justo antes de salir de casa con toda esa soberbia, se acercó al sillón donde estaba sentada su madre chocha y con un falso gesto de cariño, pero con ese brillo burlón en los ojos, me dijo: «No te preocupes por nada, mamá. Vendemos la fábrica y con ese dinero te consigo una habitación en la mejor residencia, la más cómoda y de lujo. Allí te cuidarán mejor que yo». Y en ese instante, el último rastro de compasión que quedaba en mí se secó y se hizo ceniza, porque comprendí que sí, era mi hijo, pero ya no era mi niño. Se había convertido en mi enemigo. Mientras lo veía desde la ventana subir a ese coche caro y marcharse para vender la última pieza de patrimonio que había logrado arrancarle a su madre senil, recordé las palabras de don Ricardo: «Déjelo ir, doña Elena, déjelo creer que va a firmar».
porque en la puerta del registro de la propiedad no lo estarán esperando los compradores, sino nuestros funcionarios de embargo. Y en ese momento, en lugar de sentir lástima al ver alejarse el coche, solo recé para que llegara cuanto antes ese final inevitable, esa gran humillación. Justo entonces, mientras bebía el té frío que Laura me había puesto casi a la fuerza entre las manos, sentí en el pecho la vibración silenciosa del teléfono secreto que llevaba escondido y vi el mensaje de don Ricardo: empieza el juego. Ese mensaje golpeó contra los muros helados de mi corazón, porque sabía que en ese mismo segundo la cara soberbia de mi hijo Carlos se encontraba no con los papeles de la venta de la fábrica, sino con la notificación de embargo de su propia vida, y que esa sonrisa burlona se le iba a congelar para siempre. Mientras la luz fría de aquel mensaje brillaba en la pantalla del teléfono escondido en mi mano, en la otra esquina del salón mi nuera, como si la venta ya se hubiera cerrado y el dinero estuviera ya en su cuenta, llamaba a una de sus amigas chismosas para decirle: «Te espero esta noche para celebrar, cariño. Carlos ha solucionado el último detalle. Ya somos los únicos dueños de la empresa». Saboreando su falsa victoria, no sabía que en ese mismo instante esa tontería que llamaba último detalle era en realidad la garra de acero de la madre a la que despreciaba, a punto de cerrarse alrededor del cuello de su marido. Los minutos, los segundos que pasé sentada en aquel sillón, en silencio, metida en mi papel de vieja chocha, se me hicieron un siglo. Mientras tanto, los dedos avaros de Laura se dedicaban desde su tableta a escoger esos sofás modernos y ridículos con los que pensaba sustituir los sillones que guardaban el recuerdo de tantas noches junto a mi Javier. Ella soñaba con el nuevo reinado que levantaría sobre el sudor de mi vida, mientras yo me limitaba a ser la espectadora silenciosa del gran ridículo, del derrumbe inevitable que esperaba mi hijo en la oficina del registro. Fue entonces cuando el chillido agudo del viejo teléfono fijo cortó el silencio como un cuchillo y bastó para agriar el buen humor de Laura, porque las dos sabíamos que una llamada a esa hora no podía traer nada bueno. No podía ser Carlos, que a esas alturas ya tendría que haber firmado y estar de camino para celebrar. Ese timbrazo era la primera señal del movimiento de don Ricardo, el primer anuncio del final. Laura, con esa actitud arrogante de ¿quién se atreve a molestarnos?, se acercó al aparato y contestó: «¿Diga?». Esos pocos segundos de silencio, y luego su cara volviéndose blanca como el papel y su grito histérico de «¿Cómo que embargo?», seguido de «¿Dónde está Carlos? ¿Qué le han hecho a mi marido?», fueron en ese instante el primer y más dulce fruto de la venganza que llevaba meses esperando, de esa justicia divina que al fin empezaba a hacerse presente. Mientras observaba el rostro de Laura quedarse petrificado, mientras la oía intentar enfrentarse con esa vocecita débil y asustada, aquella voz oficial y fría del otro lado del teléfono diciendo: «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué acreedor? La empresa no tiene ni una sola deuda, están mintiendo». No sabría explicar el frío placer que sentí, porque ella seguía creyendo que la vieja chocha a la que despreciaba no era nadie, sin imaginar que precisamente esa vieja era la mayor acreedora de la empresa y seguía viviendo convencida en el calorcito cómodo de sus propias mentiras. Tras colgar el teléfono, se hizo un silencio espeso. Laura se volvió hacia mí, hacia su suegra inútil sentada en el sillón. Y en ese momento, cuando me preguntó: ¿Tú sabes algo de esto?, ver en sus ojos ese primer destello de sospecha mezclado con miedo, contemplar a mi nuera, esa que se creía la que lo sabía y controlaba todo, convertida en un ratón acorralado, me dio más satisfacción que el día en que me echaron de la puerta de mi propia empresa. Cuando yo,
Con mi mirada inocente y despistada le pregunté: ¿ha pasado algo malo, hija mía? ¿Le ha ocurrido algo a mi Carlos? Ella perdió por completo el control y gritando: ¡cállate, cállate! Por tu culpa, por tu maldita mala suerte pasa todo esto. Estampó contra el suelo aquel jarrón de cristal carísimo. En ese gesto vi claramente que también estaba llegando el final del monstruo histérico y feo que se escondía detrás de su máscara de falsa amabilidad. Mientras corría de un lado a otro del salón, marcando desesperada una y otra vez desde su carísimo teléfono los números inalcanzables de su marido, lloriqueando: «Contesta, Carlos, contesta, nos has arruinado». Yo me quedé sentada en mi sillón y entendí que las palabras de don Ricardo: «Déjelos volverse locos, doña Elena. Cuanto más se desespera alguien, más errores comete», se estaban cumpliendo exactamente ahí, en el silencio de mi salón. Los gritos histéricos de Laura resonaban por toda la casa, cuando de pronto la puerta de entrada no se abrió con una llave, sino como si la hubieran empujado de un golpe. Vi entrar a mi hijo, a ese general victorioso que había salido por la mañana, ahora con los hombros hundidos, el traje caro hecho un harapo sobre él. En ese instante sentí hasta en los huesos la diferencia brutal entre la soberbia con la que se fue y la miseria con la que volvía. La puntería perfecta de esa justicia que algunos llaman divina, que se desplomara en medio del salón, no sobre el sillón de su padre, sino frente a los trozos rotos del jarrón que Laura había tirado, con la mirada vacía, muerta, y que ni siquiera fuera capaz de pronunciar una sola palabra, mientras su esposa lo sacudía, gritando: «¿Qué te ha pasado? ¡Habla!». Mostraba que aquel hombre que decía «lo tengo todo bajo control» acababa de sufrir la derrota más grande de su vida, atacado en el momento en que más seguro se sentía, desde el lugar que menos esperaba, su madre chocha. Cuando por fin rompió el silencio y clavó sus ojos envenenados en mí, en esa madre ignorante sentada en el sillón, y con una voz temblorosa y vencida me escupió: «¿Has sido tú, ese abogado, ese tal Ricardo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sale esa deuda?». En ese momento yo casi podía ver cómo se le congelaba en la cara la última sonrisa burlona que había llevado al entrar en los fríos pasillos del registro. La cara de sorpresa de Laura, su grito absurdo de «¿qué podría haber hecho esta vieja chocha contra ustedes?», demostraba que su mente pequeña y codiciosa jamás sería capaz de comprender un plan tan profundo, una venganza tan fría, porque ella nunca entendería que lo que había salido de aquella vieja caja fuerte no era el testamento que yo había firmado con mi mano temblorosa, sino los cuadernos de créditos, fruto de 50 años de trabajo junto a mi difunto Javier, y que aquella fábrica ya no era suya, sino mía. En el momento en que mi hijo, con los ojos enrojecidos como dos brasas y esa voz llena de odio que decía «has sido tú», le pedía cuentas a su madre inútil, sentí hasta en los huesos que caía por fin el último telón del papel humillante y pesado de vieja chocha que llevaba meses cargando sobre los hombros. Porque me levanté de ese sillón ya no como su madre pobre y necesitada, sino como la verdadera dueña que conocía hasta el último clavo y la última deuda de aquella empresa, su mayor acreedora, con los hombros erguidos y sin ninguno de mis falsos temblores. Mientras observaba la boca de Laura abrirse de terror, como diciendo «¿qué está diciendo esta?», y los ojos de mi hijo Carlos agrandarse con una expresión de «no puede ser, esta no es la misma mujer», ya no les hablé con la voz tímida y asustada que había usado todos esos meses,
sino con la voz más fría y más clara que ni mi difunto Javier soportaba oír, esa con la que me decía: «Elena, cuando hablas así, congelas a cualquiera». «Sí», dije, «he sido yo». Y vi cómo esa única palabra explotaba como una bomba en el salón, como en un segundo hacía caer sobre sus cabezas el mundo de soberbia y codicia que se habían construido. El chillido histérico de mi nuera, balbuceando: «¿Qué has hecho? ¿Qué adeuda? Ese testamento lo firmaste ayer, ya es todo nuestro». El abogado, don Manuel, mostraba que su pequeña cabeza seguía atrapada en los papeles llenos de mentiras de ese abogado de adorno. No entendía que el documento que yo había firmado el día anterior en manos de don Ricardo no probaba que yo no estuviera en mis cabales, sino justamente lo contrario. Demostraba la trampa en la que me habían metido, la presión con la que mi propio hijo me había obligado a firmar. «Esa deuda», dije con mi voz helada, «no es la que sale en los papeles falsos que preparó tu abogado de escaparate. Esa deuda es la tierra de mi padre, esas parcelas que vendí. Son las pulseras de oro que me quité del brazo para levantar los cimientos de esa fábrica vieja que tanto desprecias, hijo. Esa deuda está en los libros de cuentas oficiales que dormían en esa vieja caja fuerte, la prueba de que la vieja chocha es la mayor acreedora de la empresa. Y ese libro, hoy, en la oficina de registros, no ha servido para vender la fábrica, sino para devolverla a su verdadera dueña, a mí, Elena Giray». Cuando mi hijo Carlos oyó esa frase mía tan fría y tan firme, «la fábrica es mía», noté cómo sus piernas, tan seguras y soberbias hasta hacía unas horas, dejaron de sostenerlo. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó como un saco vacío sobre uno de esos sofás modernos y horribles que tanto le gustaban a Laura, porque en ese instante comprendió que no solo había perdido la fábrica, sino también el sillón de su padre, el orgullo de decir «la empresa es mía» y sobre todo el último resto de dignidad que le quedaba frente a la madre a la que había llamado chocha. Laura, en lugar de sentir pena por la caída de su marido, seguía con la mente pegada al dinero, buscando todavía la última excusa, la última mentira a la que agarrarse. ¿El papel? El testamento que firmaste ayer, ya es todo nuestro. ¿El abogado, don Manuel?, chilló con esa voz aguda. Seguía intentando aferrarse a las mentiras de ese falso abogado y al plan sucio que habían tejido sobre mi supuesta demencia, incapaz de aceptar que el dinero se les escapara de las manos tan fácilmente. La miré entonces, no con la compasión con la que una madre mira a una hija, sino con la misma indiferencia fría con la que se aplasta un insecto. Y le dije: «Ese papel, ese trapo que tú llamas testamento, no prueba que yo esté loca. Prueba lo miserables, lo codiciosos y tramposos que son ustedes. Ese documento está ahora en manos de don Ricardo como una denuncia escrita de cómo le arrancaron a una mujer todo lo que tenía usando la excusa de que no estaba en sus cabales». En ese momento vi cómo los ojos aterrados de Laura recorrían el salón, subiendo hacia las lámparas modernas tan caras que había elegido, bajando luego a las arpenjas que quería tirar. Cuando la oí balbucear: «Pero la empresa, esta casa, todavía son nuestras». Lancé el último golpe, la verdad más dura, directo a sus caras. «Esa fábrica era solo una parte de lo que se me debe, hija. Los viejos libros que tiene ahora don Ricardo demuestran que esa deuda que ustedes daban por zanjada no solo incluye la fábrica, sino también esa oficina ostentosa en la Torre de Cristal. Y sí, Laura, también esta casa que tanto te molesta y que llamas anticuada. Ustedes no eran los dueños de nada.
Eran inquilinos morosos de la madre chocha a la que nunca quisieron pagarle. Y ha llegado por fin la hora del desahucio. La última palabra, ese desahucio, que resonó en el salón de mi nuera Laura como la más horrible, la más humillante que había escuchado jamás. Me bastó para leer en su rostro blanquecino que en ese instante comprendía que estaba perdiendo mucho más que a sus abogados de pega, sus bolsos de lujo y sus alfombras modernas. Sentía hasta la médula el miedo de ser echada a la calle como un trapo viejo de la casa de la suegra a la que llamaba chocha. Mi hijo Carlos, mi supuesto león, el heredero de su padre, ni siquiera era capaz ya de responder a los chillidos agudos de su esposa. Se hundía en un silencio tan profundo como el pozo más oscuro de la derrota, porque en ese momento entendió que no solo había perdido la fábrica y la casa, sino también la última gota de compasión de la mujer a la que llamaba mamá. Ese último refugio en el que confiaba pensando, al fin y al cabo, una madre siempre perdona. Pero mi nuera Laura era demasiado orgullosa para aceptar aquella caída, demasiado avariciosa para tragar la derrota. De pronto rompió el silencio y dando un paso hacia mí, lanzó su último manotazo desesperado. ¡Mientes! Esos libros son falsos. Nos estás engañando. Estás loca. Aferrándose todavía a la imagen de la suegra chocha, incapaz de imaginar que cada página de esos libros estaba redactada con la meticulosidad de mi difunto Javier y sellada ante notario. Clavé mis ojos en los suyos, llenos de odio, con esa mirada de «te mataría», que no logró mover ni una sola fibra de miedo en mí, y le respondí con una calma helada. «A partir de ahora, Laura, no hablarás conmigo, hablarás con mi abogado, don Ricardo, que sabe perfectamente qué hacer con ese papel que le hiciste firmar a tu suegra chocha, ese supuesto testamento. Vaya de camino para hablar contigo de esos libros que llamas falsos y de la orden de desahucio de esta casa». Cuando sintió sobre los hombros el peso frío, irreversible de ese «mi abogado viene de camino», el último grito de «mientes» se le quedó atascado en la garganta, porque comprendió que aquello ya no era una discusión de familia, ni un regateo de herencia, sino una trampa legal, milimétrica y despiadada tendida por la misma mujer a la que creía una inútil, y que ella estaba atrapada justo en el centro de esa red, sobre el suelo de ese salón moderno que tanto adoraba. Mi hijo Carlos, mi orgullo, el que decía, mi madre no entiende de estas cosas, ni siquiera fue capaz de volverse hacia su esposa derrumbada en el suelo. Apartó la mirada de mí, la madre de la que ahora se avergonzaba y a la que había llamado loca, y la fijó en los fragmentos afilados y brillantes del jarrón de cristal que Laura había lanzado, los mismos trozos que ahora le devolvían el reflejo de su propia vida hecha pedazos, porque en ese instante comprendió que no solo necesitaba a su madre por el dinero, sino también por la cabeza, y que había sido un necio por no verlo. Entonces vi cómo aquel pacto sucio entre marido y mujer, esos que, borrachos de victoria, habían brindado diciendo «por fin nos hemos librado de ella», se hacía añicos allí mismo, en ese salón. Laura, desde el frío mármol donde se había desplomado, miraba a su marido, ya no como a su Carlos querido, sino como a un enemigo, y le susurraba con veneno: «Es por tu culpa, por confiar en esa madre idiota tuya. Me has arruinado a mí y has quemado todo ese dinero». Mientras los observaba lanzarse el uno al otro su odio, viendo cómo ese amor de mentira que les había traído el dinero se evaporaba al primer temblor y dejaba al descubierto las acusaciones más bajas, sentí
que dentro de mí no quedaba ni una sola migaja de compasión, porque veía con toda claridad que no solo habían destruido mi patrimonio, también habían perdido por su codicia el último lazo humano que los unía entre sí. Y entendí que mi orden de desahucio no solo iba a vaciar esta casa, iba a vaciar también su matrimonio construido sobre mentiras, hasta dejarlo tan hueco como esos jarrones rotos en el suelo. Justo entonces, justo después de decirles, don Ricardo viene de camino, el timbre de la puerta cortó el silencio en aquel salón caro como un cuchillo. Ver a mi nuera Laura pegar un salto del suelo como si le hubiera pasado corriente fue para mí una prueba más de la perfecta puntería de la justicia, porque ese timbrazo no anunciaba la llegada de un invitado amable ni de un amigo cortés. Era el aviso frío y oficial del desahucio, el mensajero inevitable del final. En ese instante en que se miraron el uno al otro, llenos de pánico, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos?, quise que vieran con sus propios ojos cómo la madre a la que llamaban Chocha, la que ya no servía para nada, se levantaba de aquel sillón con una calma absoluta y caminaba por el pasillo de su propia casa con una firmeza inquebrantable para abrir la puerta ella misma. Porque la que abría esa puerta ya no era la madre pobre y humillada, sino la verdadera dueña de la empresa y de la casa, la única voz que mandaba allí. Y cuando abrí, la cara que me encontré al otro lado fue la de mi viejo lobo, mi abogado, don Ricardo. Ese rostro sereno pero con una inteligencia cortante capaz de desgastar la piedra, me llenó de una paz y una seguridad inmensas. Él no venía solo como aquel abogado de escaparate, don Manuel, con una maleta llena de mentiras. Venía acompañado de 2 hombres serios que representaban el poder del Estado y la fuerza inapelable de los libros de créditos para pronunciar la última palabra. Don Ricardo, después de mirar por encima de mi hombro a mis 2 hijos desagradecidos, a mi hijo y a mi nuera tirados en el salón como si fueran intrusos, como invitados no deseados, se volvió hacia mí y con su voz más respetuosa y clara me dijo, «Con su permiso, doña Elena, ha llegado la hora de notificar oficialmente a esos invitados quién es la verdadera dueña de esta casa y de esta empresa». Al ver en su rostro esa mezcla de respeto y de ¿cuál es su orden? Al mirar a aquellos hombres que eran ya la representación oficial de mi fuerza, sentí que el último peso se me caía de los hombros. Hasta ese momento yo había librado esta guerra en silencio, sola, escondida tras el papel de vieja chocha. Pero allí, en el umbral de mi puerta, por fin recogía el fruto de toda esa paciencia dolorosa y con mi voz más tranquila y más firme, fui yo la que dijo, «Pasen, don Ricardo, la casa es suya, hagan con esos desagradecidos lo que haya que hacer». La entrada de don Ricardo y de aquellos hombres de rostro severo en el salón donde yo había estado interpretando a la anciana indefensa, el mismo salón que hacía apenas unos días se llenaba con las carcajadas de victoria de mi hijo y mi nuera, fue la imagen exacta, invertida, de aquella escena asquerosa en la que don Manuel me hizo firmar su testamento de pacotilla. Ayer eran ellos los que celebraban su falso poder, el reino sucio levantado sobre mi supuesta demencia. Hoy eran mis verdaderos libros de créditos, con su sello frío y oficial, los que venían a anunciar el final de su mundo de mentiras. Cuando escuché la voz impasible de Ricardo diciendo «se ha decretado una medida cautelar», vi cómo las últimas migajas de esperanza se le deshacían a Laura en la cara. Su último chillido, agudo y desesperado, «pero esta casa está a mi nombre, la escritura está a mi nombre», mostraba que todavía no comprendía que ese trozo de papel, comprado con mi dinero, no valía nada ante la fuerza acerada de mis 50 años de trabajo reflejados en esos libros de acreedora. Y fue entonces cuando la nuera moderna, la que decía saberlo todo, decidió, bajo la mirada fría de los funcionarios, correr a su último refugio posible, la misericordia de la suegra a la que llevaba meses llamando loca. Arrastrándose hasta mis pies entre sollozos de cocodrilo, me suplicó, «No lo hagas, por favor, es tu hijo. ¿De verdad vas a echarnos a la calle?» Pero en ese momento supe que estaba asistiendo también al final del papel más repugnante y falso que había interpretado en toda su vida.
Ver a mi nuera Laura, con sus ropas caras y modernas, llorando lágrimas de cocodrilo a mis pies sobre esa alfombra que ella misma llamaba vieja y pasada de moda, suplicándome: «Suegra, por favor, no lo hagas», no despertó en mí ni la más mínima chispa de compasión, porque delante de mis ojos no estaba esa mujer derrumbada y patética, sino el mismo monstruo avaricioso que, junto con mi hijo, celebraba el supuesto triunfo de aquel testamento falso, brindando con vino caro y prometiéndome la mejor habitación de la residencia. «No os estoy echando a la calle yo, Laura», pensé, «os estoy sacando de entre las ruinas frías de vuestras propias carcajadas, esas con las que reíais sobre el esfuerzo de la vieja chocha, de esos planes sin vergüenza en los que decíais: esta casa ya es nuestra, porque ese callejón del que ahora habláis os lo ganasteis el día en que me echasteis de la puerta de mi propia empresa, como una mendiga. Amparados en él, mi madre no entiende de estas cosas». En ese instante, mi hijo, mi pobre Carlos, ni siquiera fue capaz de levantar la cabeza del hueco oscuro entre sus manos para mirar cómo su esposa se tiraba a mis pies, porque había entendido, en cuanto oyó la voz oficial de Ricardo sonar en el salón, que frente a la fuerza helada de la madre a la que llamaba loca, no era más que un peón patético y desarmado. Quien puso fin a los interminables lamentos de mi nuera no fue mi silencio, sino la voz grave y oficial de mi abogado. «Míreme a mí, no a doña Elena», dijo don Ricardo. «Esto no es un asunto de familia, señora. Esto es la ejecución de una deuda vencida y la recuperación legal de un patrimonio que se intentó arrebatar con documentos falsos. Desde este momento, la estancia de doña Elena en esta casa ha terminado, y también su mentira de que eran los dueños». Cuando escuché ese «su estancia ha terminado» en boca de Ricardo, vi cómo se arrancaba también la última máscara de Laura, esa con la que intentaba refugiarse en la supuesta compasión de la madre. Se levantó del suelo no como una nuera arrepentida, sino con los ojos llenos de veneno, mirándome como si fuera su peor enemiga, con una mirada que decía: «Nunca te lo perdonaré». Y comprendí que con ese odio se había incendiado y derrumbado también el último puente posible de misericordia entre nosotras. Mi abogado, inmune a esos ojos que gritaban «¡Te mataría!», la miró como si mirara una pared y con la misma calma helada dijo: «Lo único que le pertenece en esta casa, señora, no son esos muebles modernos que tanto aprecia, sino sus efectos personales y sus joyas. Tiene exactamente 24 horas para recogerlos». Vi claramente cómo esas 24 horas se le estampaban en la cara como una bofetada, recordándole lo ridículamente breve y miserable que era el tiempo de vida que le quedaba a su gran reinado. Y entonces mi hijo, ese que me prometía la mejor habitación de la residencia, salió por fin de entre los escombros de su orgullo y con una vocecita que casi no reconocí, una voz fina, suplicante, dijo: «Mamá, no lo hagas. Vamos a quedarnos en la calle. Quédate con la fábrica, quédate con la empresa. Pero esta casa, la casa de papá, déjanosla a nosotros». Que sacara de su boca en ese momento las palabras «la casa de papá» fue lo que secó por completo la última gota de compasión que pudiera quedarme. Lo miré, a ese hombre al que seguía llamando hijo, al mismo que planeaba enviarme a una residencia, y le respondí con la voz más fría que tenía: «La casa de tu padre, hijo, es de la mujer a la que llamaste loca, de la madre a la que echasteis de la puerta de su propia empresa diciendo que ya no servía. No soy yo la que tiene que ir a una residencia, sois vosotros los que habéis disfrutado de un palacio construido sobre mi esfuerzo, quienes tenéis que abandonar lo que nunca fue vuestro. Y que Ricardo les haya dado 24 horas es en realidad la última limosna que les concedo por pura compasión hacia vuestra ingratitud.
Cuando después de mi palabra, limosna, don Ricardo se volvió con su profesionalidad helada hacia los hombres de rostro serio que lo acompañaban y dijo: «Inicien el embargo de todos los bienes de esta casa adquiridos con posterioridad y facturados a nombre de la empresa, salvo la propiedad personal de doña Elena». El silencio asfixiante del salón se rompió con el chirrido del cuadro caro y moderno al ser descolgado de la pared, porque en ese instante la orden de desahucio dejó de ser una palabra y se convirtió en un acto implacable y ruidoso que arrancaba de cuajo su mundo de soberbia. Cuando mi nuera Laura vio que descolgaban de la pared aquel cuadro hortera que colgaba con tanto orgullo diciendo «¿Lo pagué yo?», saltó del suelo como una serpiente y lanzó un chillido agudo. «¡No lo toquen! ¡Es mío!». La respuesta indiferente del funcionario: «Señora, la factura está a nombre de la empresa. Por favor, no entorpezca nuestro trabajo», hizo añicos allí mismo, en medio de mi salón, su último intento de reclamar algo como propio. En ese momento mi supuesto león, el hijo que decía «Mi madre no entiende de estas cosas», levantó desde el sillón donde se había desplomado una última mirada patética hacia mí, hacia su madre chocha, y murmuró con una voz temblorosa y llena de reproche: «¿Cómo puedes hacerme esto? Yo era tu hijo». Su corazón ingrato seguía sin comprender que no era yo quien le hacía esto. Él había firmado este final con sus propias manos, con su codicia, el día que empezó a buscar mi habitación en una residencia. A ese último quejido suyo, ese «yo era tu hijo», no le respondí con una sola palabra desde el hielo de mi corazón. La respuesta más dura que pude darle a ese hijo ingrato fue el bofetón pesado del silencio. Los dejé allí, entre los restos de su pequeño reino, a esos dos buitres miserables peleando entre sí y a los funcionarios cumpliendo con su deber. Y me fui dando pasos lentos, fríos y victoriosos hacia ese cuarto que ella llamaba viejo y anticuado, al dormitorio que aún guardaba el olor tranquilo de mi difunto Javier. Cuando cerré la pesada puerta de nogal del cuarto de mi marido, no la cerré en la cara de mis hijos desagradecidos, sino contra el ruido de los escombros de su codicia. Ese golpe seco fue para mí como el aplauso final del papel de vieja demente que llevaba meses interpretando, porque la tormenta que estallaba en el salón, los chillidos estridentes de Laura gritando «¡Es mío! ¡No pueden tocarlo!», ya no eran asunto mío, sino el ruido de esa máquina fría y oficial a la que yo llamaba justicia. Cuando me senté al borde de la cama, sobre el edredón que aún guardaba el olor de 50 años de vida compartida con mi compañero, escuché los ruidos apagados que venían de fuera, la última resistencia ridícula de mi nuera frente a los funcionarios, y no sentí ni el más mínimo rastro de lástima, porque en mis oídos ya no sonaban sus gritos agudos, sino la voz fría de aquel guardia que me había echado de la puerta de mi propia empresa como a una limosnera, y el susurro burlón de mi hijo diciéndome: «Te voy a buscar una habitación en una residencia». Y en medio de esos lamentos interminables de Laura, escuché por primera vez el grito desesperado, derrotado y dolido de mi león, de mi Carlos. «Basta ya. Cállate, Laura. Se acabó. ¿Es que no lo entiendes? Se acabó». En ese momento supe que aquello que él decía que había terminado no eran solo el dinero y el reinado de mentira. Entendió también que se había acabado su último refugio, la madre en la que creía poder esconderse y que se quedaba solo bajo los escombros de su propia ruina. Miré la foto sonriente de mi difunto Javier en la pared y en un susurro le dije: «¿Lo ves, Javier? Ese hijo al que llamabas mi león, esa nuera a la que llamabas mi honor, han saqueado con su ambición y su ingratitud la casa que levantamos con el sudor de nuestra frente. Pero no te preocupes», añadí,
la mujer a la que tú mismo llamabas la vieja chocha, ha cuidado de tu legado mucho mejor que esos desagradecidos, que esos buitres. Y el ruido que oyes ahí fuera, en el salón, es la música más dulce y más estruendosa de la justicia. El ruido del caos al otro lado de la puerta, el chirrido de los muebles al arrastrarse sobre ese parquet que Laura llamaba viejo y pasado de moda, sus últimos gritos desesperados de «¡Déjenlo! ¡Es mío!», no sonaban en los oídos de esta vieja chocha sentada al borde de la cama como una marcha de venganza, sino como la proclamación más ruidosa y más justa de una justicia retrasada, porque aquellos sonidos eran el último aliento, doloroso y roto, del falso reinado de mis hijos desagradecidos. Mientras miraba por la ventana aquel magnolio tranquilo y apacible al que llevaba años contemplando, el estrépito del fin del mundo que se desataba dentro de la casa me parecía lejano, casi sin sentido, porque entendía que mi nuera Laura no lloraba por los muebles modernos y horteras que tanto adoraba, sino por el estatus que perdía, por el dinero que le arrebataban. Nunca había tenido, ni un solo día, respeto por los recuerdos pegados a esas paredes, por el esfuerzo de mi difunto Javier, por los sacrificios que yo misma había hecho. Cuando entre los gritos histéricos de Laura escuché su último intento de arrastrar a su marido a la pelea, «Carlos, haz algo, no te quedes callado», comprendí que el silencio de mi hijo era una derrota muchísimo más pesada y profunda que los chillidos de su esposa, porque Carlos sabía que no le quedaba ni una sola palabra, ni una sola migaja de honor con la que enfrentarse a su madre chocha, ni con la que contradecir los libros de acreedora que ahora hablaban en mi nombre. En esa habitación, en mi quietud en medio de todo aquel estruendo, posé mi mano cansada sobre la mesa de nogal de mi marido y susurré: «Se acabó, Javier. Ese hijo al que llamabas mi león, ese apellido que decías que era mi legado, ha gastado mi misericordia de madre con tanta brutalidad e ingratitud que ya no queda ni hijo, ni herencia, ni nada más que la mentira de una familia que nunca existió. A partir de ahora, esta casa será, como siempre debió ser, solo de tu Elena». A la quietud de mi cuarto llegó desde el salón la frase seca que cortó todos los ruidos ahogados, una voz oficial diciendo: «El trámite ha concluido». Ni se les pasaba por la cabeza que la madre a la que llamaban loca correría la cortina de su ventana para presenciar el momento más triste y más miserable de su propio reinado, el instante en que los polían de patitas en la calle. Pero yo esperaba con calma detrás del cristal frío para ver el último paso avergonzado de esos hijos ingratos saliendo de la casa que llamaban nuestra. Verlos salir no en uno de esos coches brillantes y lujosos que antes aparcaban bajo el portal, sino subir, casi como mendigos, a un taxi cualquiera esperándoles a pie de calle, cargando solo con 4 trapos que ahora llamaban pertenencias personales, marchándose de la vida de la que un día dijeron «todo es nuestro», con el rostro teñido del color más feo de la derrota. En ese momento sentí como la mirada llena de odio que Laura lanzó hacia mi ventana se estrellaba contra el muro de mi calma y se hacía añicos. Cuando el taxi dobló la esquina de la calle y se llevó consigo la última sombra sucia de ingratitud de mi vida y de mi casa, un silencio profundo cayó sobre el interior. Entonces entendí que aquel estruendo, aquel caos, no era solo el ruido de los muebles modernos al ser arrastrados, sino el derrumbe de mis 50 años de papel de madre, de mi amor de hijos, y que esa quietud que quedaba era el primer soplo hondo y libre de mi nueva vida en soledad. Al oír la voz cansada pero victoriosa de don Ricardo diciendo «Se acabó, doña Elena, su casa vuelve a ser suya», caminé despacio sobre la alfombra que ellos decían que había que tirar. Miré las manchas vacías en las paredes, las últimas huellas del mal gusto de Laura y recordé el día del testamento,
las caras que se burlaban de mí, el derrumbe vergonzoso que vino después. Aquel día los que reían en ese salón eran mis hijos desagradecidos, pero la última que rió, la que lanzó la carcajada más dura y más justa, fue la justicia inquebrantable de la madre a la que habían tomado por loca. Cuando escuché esas últimas palabras de don Ricardo: felicidades, doña Elena. A partir de ahora todo vuelve a estar bajo su control. Y miré ese rostro cansado pero respetuoso de mi Salvador. Me limité a decirle un sencillo gracias, porque sabía que por esa puerta no despedía solo a un abogado, sino al último testigo de aquella época oscura en la que interpreté mi papel de vieja loca, y que al cerrarse esa puerta, también se cerraba la última página oficial de aquella guerra. Esa puerta no la cerré en la cara de mis hijos desagradecidos, sino hacia la paz de la vida que acababa de recuperar. Cuando volví al salón y miré el vacío sobre mi alfombra, esa que ellos llamaban vieja y cutre, aquellas marcas feas en el suelo donde antes estaban los muebles horteras de Laura, sentí que ese hueco era el reflejo exacto del vacío duro y frío que había dejado en mí el amor de madre. Esa ingratitud no solo había vaciado mi casa de objetos, también se había llevado consigo la última gota de misericordia que me quedaba como madre. Entonces cayó sobre la casa un silencio tan profundo que, al compararlo con las risas estridentes de Laura, con los pasos arrogantes de Carlos, con esos susurros despreciativos de «Mamá, no hagas eso, tú de esto no entiendes», me pareció un remedio, un bálsamo para mi alma cansada. Comprendí que aquello que yo llamaba soledad no era otra cosa que la verdadera paz, libre del ruido sucio de la ingratitud. Aquella noche, después de la última y agotadora función de mi papel de vieja chocha, me senté en el sillón de mi difunto Javier, en el verdadero trono de esa casa donde me habían dicho que ya no servía para nada. Y en ese momento no derramé ni una sola lágrima por los hijos que se habían ido, ni lancé un grito de alegría por la fortuna que había recuperado. Me limité a escuchar el silencio y a entender por primera vez que eso que llamaba justicia era un sentimiento mucho más profundo, más frío y más sereno que la venganza. A la mañana siguiente de todo aquel ruido del desahucio, cuando los primeros rayos de sol entraron en mi casa y desperté en esa quietud ensordecedora, sin la voz chillona de Laura ni los pasos soberbios de Carlos, comprendí que el hogar en el que me habían llamado loca por fin se había limpiado del ruido sucio de la ingratitud y había vuelto a quien realmente pertenecía, a mi alma cansada. En el salón vacío, sobre la alfombra que ellos querían tirar, miré las marcas profundas y feas que habían dejado en el parquet los muebles sin gusto de Laura, la mancha desnuda en la pared donde antes colgaba aquel cuadro horrible, y vi que la casa, igual que mi corazón fatigado, llevaba todavía las huellas más oscuras y profundas de la traición. Pero sabía que esas marcas eran solo el último recuerdo de su ingratitud, y que también ellas se irían borrando poco a poco al ritmo de mi nueva paz. Ese día, cuando entré en la cocina, ya no con las manos temblorosas de la mujer que fingía ser inútil, que ellos despreciaban diciendo «no sirve para nada», sino con la calma firme de la única dueña de la casa, encendí el fuego de la tetera y comprendí que aquel vaso sencillo de té valía infinitamente más que todas las tazas envenenadas de cariño falso que mis hijos me habían ofrecido. Sentada en mi sillón junto a la ventana, en ese mismo lugar donde esperé resignada a que me mandaran a una residencia, saboreé mi té y no sentí ni la más pequeña punzada de compasión por esos hijos a los que ayer eché por la puerta como a mendigos. No tuve ni un ojalá, ni al más mínimo resto de arrepentimiento,
porque entendí que la justicia verdadera no se paga con lástima, sino con el precio más frío y más duro que merece la ingratitud. Y solo entonces, en ese silencio, supe que por fin había encontrado mi paz.